Nos encontramos a espaldas del mausoleo de Ho Chi Minh, en la capital de Vietnam, Hanoi. Nosotros somos el equipo número 12 y presentaremos la guerra de Vietnam. Mi nombre es Juan Carlos. Mi nombre es Jorge Octavio. Y mi nombre es Antonio. Empezamos. Esta guerra inició en el año 1959 para impedir la unificación de Vietnam bajo un orden comunista. Vietnam del Norte, o también llamada República Democrática de Vietnam, apoyada principalmente por China y la Unión Soviética, se enfrentó a la República de Vietnam, también llamada Vietnam del Sur, apoyada principalmente por Estados Unidos. El territorio donde se encuentra Vietnam está bajo el dominio francés desde el siglo XIX. A este territorio se le denomina Indochina Francesa. Sin duda, uno de los personajes más importantes de este evento es Ho Chi Minh, quien funda el Partido Socialista de Indochina, quien se unirá al Partido Nacionalista de Vietnam. Ellos provocarán la separación del país. A causa de esta separación, se crea una nueva nación, la República Democrática de Vietnam, que se apartará del territorio de Vietnam regido por Francia. Después del fin del reinado de Francia en Indochina, estas dos naciones, que ahora tienen una estructura política y social muy diferente, se reúnen en 1954. A esta reunión se lo conoció como Conferencia de Ginebra, la cual tendrá como objetivo buscar un acuerdo para la unión entre las dos Vietnam. Pero eso no ocurrirá, ya que las dos Vietnam tratarán de unificarse bajo sus propias ideologías. Vietnam del Sur con un sistema capitalista, mientras que Vietnam del Norte con un sistema comunista. Es ahí donde se inicia un nuevo conflicto, que aparte involucrará a otros países ajenos a Vietnam. Por parte del Vietnam del Sur lo estará apoyando Estados Unidos, mientras que Vietnam del Norte recibirá apoyo de la Unión Soviética y de China. La guerra de Vietnam se divide en 4 fases. Fase número 1, de 1957 a 1965. El sur pierde territorio año tras año. Todavía no ha comenzado la intervención directa estadounidense. En Vietnam del Sur se ha creado el Frente Nacional de Liberación, donde se aglutinaba toda la oposición, incluyendo a los comunistas. Todo esto durante el mandato estadounidense de John F. Kennedy. La segunda etapa transcurre del año 1965 al año 1968. En esta etapa, los estadounidenses entran a territorio de Vietnam. El sur recupera territorio gracias al ejército estadounidense liderado por el presidente Johnson. Pero todo esto surge una cuestión. ¿Qué tenía que ver Estados Unidos con esta guerra? Esto se argumenta con la rivalidad que tenía con Rusia, ya que Rusia estaba apoyando al norte. Si el norte ganaba al sur, eso significaría que Vietnam se convertiría en una república comunista. La ideología comunista se esparcería por toda Asia y así Estados Unidos se vería derrotado ante la Unión Soviética. La opinión de la población estadounidense se dividió, ya que mientras algunos consentían la guerra, otros pedían la paz inmediata. La tercera fase se caracteriza principalmente porque fue la primera vez en la historia en la que el ejército estadounidense no estaba tan seguro de su victoria. Durante esta tercera fase hay 2 ofensivas a destacar. La primera, la ofensiva del Tet, que fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam y ejecutada por su ejército, Vietcong, en 1968 contra las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos,
especialmente el ejército de Vietnam del Sur. La planificación de la ofensiva fue meticulosa y la ejecución bien realizada, pero los resultados militares fueron desastrosos, a diferencia de las consecuencias políticas, especialmente en Estados Unidos. La gran cantidad de soldados estadounidenses muertos durante la ofensiva, aproximadamente unos 4.000, no fue bien digerida por el pueblo estadounidense. El rechazo de la guerra en Estados Unidos se acrecentó y ello supuso un giro de la guerra hacia la derrota de la coalición. Algunos autores consideran que se trató de una derrota táctica, ya que además de morir decenas de miles de combatientes norvietnamitas, perdieron la totalidad de lo conquistado. Sin embargo, se considera que fue una victoria estratégica, debido al gran cambio que provocó en la estrategia militar estadounidense. La opinión de la población estadounidense se inclinaba cada vez más hacia el fin de la guerra, por la gran cantidad de muertos estadounidenses en el territorio vietnamita. La oposición por parte de la población alcanzó grandes protestas pacíficas, destacando una que se realizó el 24 de marzo de 1971 en Washington, D.C., donde marcharon pacíficamente 500.000 personas. La otra ofensiva a destacar es la ofensiva de Pascua, la cual fue realizada por parte de Vietnam del Norte contra el ejército del Sur para desmoralizarlo. Ambos bandos utilizaron todo el armamento disponible, pero la intervención de sofisticados aviones y barcos estadounidenses dieron la victoria a Vietnam del Sur. En la cuarta fase, en 1973, se hacen los acuerdos para ponerle un fin a la guerra en los acuerdos de París. En 1973, Estados Unidos firma el alto al fuego en territorio vietnamita y en 1975 la retirada de sus tropas. Ahora, Vietnam del Sur se queda peleando solo contra Vietnam del Norte y su ejército. Esto nos lleva a otra ofensiva de parte de Vietnam del Norte llamada Ofensiva de Primavera, en la cual Vietnam del Norte liquida totalmente al ejército del sur y reunifica el país. Esto nos lleva a otro capítulo de esta guerra, la rendición incondicional. El 29 de abril de 1975, Saigón, la cual era la capital de Vietnam del Sur, es atacada desde todas las direcciones. Las tropas comunistas ocupan la mayoría de los edificios públicos y finalmente llegan al Palacio Presidencial. Incluso tuvieron la cortesía de repetir el acto para ser fotografiados por los periodistas. Subieron las escaleras del palacio con sus banderas hasta llegar al despacho del presidente de Vietnam del Sur. Con cierta dignidad, este les dijo: "Los hemos estado esperando para poder transferirles el gobierno". La contestación por parte de los del norte fue: "Usted no tiene nada que transferir, puede rendirse incondicionalmente". Al final de la guerra, Vietnam se reunificó con los ideales del norte. Eso quiere decir que se unió con un régimen comunista. Esta guerra es otro ejemplo de los grandes catástrofes que pueden provocar un enfrentamiento de pensamientos distintos. A más de 50 años de este evento aún siguen repercusiones en Vietnam. Espero que en un futuro se acaben los enfrentamientos bélicos de este y cualquier otro tipo, y que el humano aprenda que el sufrimiento no es una vía de solución a los problemas. Yo opino que la guerra de Vietnam fue algo que pudo evitarse llegando a acuerdos, sin meter a países terceros como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética. Es preciso decir que ni Estados Unidos ni Rusia ofrecieron su ayuda de manera sincera, ya que buscaban beneficios políticos, militares y sociales, y que al final el país más afectado entre esta rivalidad de los países fue Vietnam, ya que fue el país que presentó más pérdidas humanas y de infraestructura.
Bienvenidos otra vez a nuestros videos de historia. En este caso, como ven en la pantalla, vamos a estudiar la guerra de Vietnam, que fue un reflejo de la Guerra Fría. Recordemos esta Guerra Fría que se desenvolvió desde el 46 al 91, claro está, 1946 a 1991, y que por supuesto tenía enfrentado dos bloques grandes, a Estados Unidos contra la Unión Soviética, es decir, al capitalismo contra el comunismo. Pero la guerra de Vietnam, si bien fue un reflejo de la Guerra Fría, debemos definirla, si se quiere, como un conflicto bélico que se enfrentó, que surgió en el año 1964 y se prolongó inclusive hasta el año 1975, en el cual se van a enfrentar Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es decir, Vietnam del Sur lo reconocemos como la República de Vietnam y Vietnam del Norte la comprendemos como la República Democrática de Vietnam. Pero hay mucho más para decir de esto, porque Vietnam del Sur estaba apoyada principalmente por los americanos, es decir, por Estados Unidos, y Vietnam del Norte estaba apoyada por el bloque comunista. Por eso mismo decimos que esta guerra de Vietnam no es más que un reflejo de la Guerra Fría. Ahora bien, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, Indochina había quedado dividida en dos partes, en dos regiones. La región del norte, aquí solo comprendimos Vietnam, pero la región del norte, por un lado, que era de influencia puramente china, y por otro lado teníamos la región del sur, que era de influencia inglesa. En el norte estaba este señor, el líder comunista Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, quien, para que ustedes se den una idea, era muy importante, no solo para Vietnam, sino para varias potencias del mundo. Era, digamos, bien visto Ho Chi Minh. Y a su vez va a ser el jefe del partido o del movimiento de liberación Viet Minh, que seguramente en alguna película o film estadounidense o europeo lo habrán sentido nombrar al momento de tocar este tema, claro está, de la guerra de Vietnam. Este movimiento de liberación, el Viet Minh, fue fundado en el año 1941. Y este señor, Ho Chi Minh, proclamó sin temer en el año 1945 la República Democrática de Vietnam, porque estaba apoyado por China y por la Unión Soviética. Ahora bien, sigamos un poquito más con esta historia, porque un año más tarde, en el año 1946, Gran Bretaña, es decir, los ingleses, entregaron la administración de la zona del sur a los franceses, a Francia, es decir, varias zonas de Indochina pasaban a pertenecer a Francia. ¿Pero qué va a pasar? Ante las constantes amenazas que metía el Viet Minh a la zona del sur, se celebra en 1954 la Conferencia de Ginebra, o también llamadas conversaciones. Vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan ir anotando. Conferencia de Ginebra, que como decíamos, el Viet Minh estaba metiendo bastante presión, entonces se recurre a esta Conferencia de Ginebra, que eran también conocidas como Conversaciones de Ginebra, en las cuales se negociaba entre Francia y el Viet Minh para decidir el futuro de estas naciones que tenían su poder Francia, pero que eran, claro está, de Indochina.
Entonces, como decíamos, ante las constantes amenazas del Viet Minh, se van a celebrar estas conferencias de Ginebra y en donde se va a decidir a través de estas negociaciones que se establecieron, dividir a Indochina, podemos decirlo, en 3 porciones o estados independientes. Indochina se divide en 3 estados independientes. ¿Cuáles van a ser estos estados? Bueno, ni más ni menos que Laos, Camboya y a su vez también Vietnam. Pero la cuestión sigue, porque Estados Unidos, ante el temor de que los comunistas implantaran un gobierno, claro está, comunista, decidió intervenir en Indochina. Dijeron, muchachos, hay que hacer algo con la zona de Indochina porque se nos está yendo de las manos. Es decir, no era más que un celo, que otra manifestación de esta propia Guerra Fría entre la oposición capitalismo, comunismo, Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces, va a empezar a luchar así contra Vietnam del Norte. Va a empezar a atacar a Vietnam del Norte, Estados Unidos. La guerra, les cuento, fue durísima, fue cruel, fue sangrienta. Para que ustedes se den una idea, es aquí donde se usan las famosas armas químicas conocidas como napalm. Napalm, muy poderosas, que fueron, claro está, usadas por los americanos y que han traído grandes consecuencias, inclusive hasta hoy en día en la zona de guerra. La guerra entonces se va a extender hasta el año 1973. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos va a ser derrotado. Estados Unidos es derrotado. Y les voy a comentar un poco las cifras, porque la derrota había supuesto un trágico final para Estados Unidos. 58.000 muertos, 30.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas, serios problemas de adaptación luego a la vida civil, claro, esto una vez que tuvieron que volver a su país, es decir, la guerra de Vietnam, trajo una crisis profunda, sobre todo en Estados Unidos y claro está en Vietnam también, porque fue el país donde se dio la guerra, el espacio físico donde se desarrolló esta guerra. Ahora bien, vayamos al año 1976, año clave para culminar con el estudio de esta guerra de Vietnam. Porque en el año 1976, y aquí estamos viendo la bandera, nace la República Socialista de Vietnam. Recordemos, en el año 1976. Mientras tanto, les cuento, las relaciones con Laos se hicieron más estrechas a partir del año 1977. Se empezó a suavizar la cuestión. Pero ¿qué pasó? Vietnam entró pronto en conflicto con Camboya, recordemos, otra de las naciones que se habían dividido una vez que se celebraron las conferencias de Ginebra. ¿Y qué pasó? Camboya recurrió a China y atacó poblaciones fronterizas al tiempo que denunciaba las pretensiones hegemónicas de Vietnam en Indochina. Un año después, en el año 1978, se estableció un tratado de cooperación y amistad soviética o vietnamita que tuvo como resultado, les cuento, el esfuerzo de los efectivos militares y también la derrota de Camboya en el año 1979. Derrota de Camboya en 1979. Es decir, hemos remarcado rápidamente el conflicto con Camboya, las pretensiones sobre Indochina, para que ustedes tengan un poco una idea qué pasó con esta República Socialista de Vietnam una vez que fue fundada en el año 1976. Esto fue básicamente la guerra de Vietnam.
Les cuento que a pesar de todo lo que pasó con Camboya, China, preocupada por, claro está, la creciente influencia de los soviéticos en la zona, atacó la franja de Vietnam, la franja fronteriza de Vietnam, y aunque la crisis después se fue superando a poco, las tensiones entre ambos países siempre estuvieron, es decir, entre China y Vietnam. Pero nos tiene que quedar en claro entonces que Estados Unidos fue derrotado en esta guerra de Vietnam y que en 1976 finalmente se fundó la República Socialista de Vietnam. Yo opino que la guerra de Vietnam fue algo que pudo evitarse, ya que... Ay, ya, güey, eres un desperdicio de luz, güey. Ya, Güey, no mames. güey. Vale, Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya, güey. qué culero, güey.